Quiera Dios que tenga una fuerte fiebre antes de que vos queráis apartaros de mí. No es habitual encontrar una carta en la que se hable de envenenar al marido. Se lo di en la escudilla y fue como rabioso por la casa él. Su marido, Arnau Marqués, es un hombre muy celoso. En el caso de las mujeres, el adulterio era perseguido penalmente. Mon cher amour, acabo de recibir una carta muy dulce. Las cartas aparecen como una prolongación del cuerpo amado. Pero bueno, estás ahí y es contigo siempre con quien me desahogo. C'est là que c'est du cristal pur. Que las amapolas te ayuden. Senyor meu, fas-vos saber que som sana. Alegre no gaire entró fins que veig a vostra cara. Senyor meu. Antonia es una muchacha de 17 años que se ve envuelta en una serie de procesos judiciales a causa de una mala relación con su marido y un amante que tiene. Habría una carta que no tenemos, una carta de su amante, de Franceschi, que le pide, que le dice que la va a abandonar si no pueden casarse, que por lo tanto debe deshacerse del marido. Señor mío, os hago saber que he recibido una carta que he entendido bien. He entendido, señor mío, que vos queréis dejarme. Quiera Dios que tenga una fuerte fiebre antes de que vos queráis apartaros de mí. Ruego a Dios que la fiebre sea mucha antes de que vos os apartéis de mí. Para entender bien la carta de Antonia tenemos que saber que ella es analfabeta, es hija de un alfarero. Entonces la carta se la dicta a otra persona, que es el que la escribe, y tiene las características propias de las personas poco alfabetizadas en cuanto que usan un lenguaje más oral que escrito. Por ejemplo, cuando repite varias veces he entendido bien que vos queréis dejarme, en realidad lo que está manifestando es esa especie de diálogo que establece con el amante, con el corresponsal de la carta. Es decir, es como si en ese momento ellos dos estuvieran tratando de hablar y lo hacen a través de la escritura, por eso repite constantemente ese tipo de expresiones. Es posible que le diga al niño, pero esto no lo sabemos, que es posible que le diga al niño que va a escribir una carta a su marido, pero la carta es muy comprometedora. Su marido, Arnau Marqués, es un hombre muy celoso, que documentamos que le ha dado alguna paliza, incluso está a punto de perder un ojo ella, a causa de que cantaban canciones por la calle, o sea, como baladas, porque Antonia parece que es una muchacha muy alegre, una muchacha muy bella y muy alegre, un poco alocada. La ley decía que a partir de los 12 años las niñas podían ser casadas. A partir de esta edad pues podemos encontrar niñas, porque son niñas que las casan a partir de los 12, y después pues es una edad habitual a los 14 años, pero depende de la clase social. Por ejemplo, las niñas de las familias más pobres normalmente trabajaban durante un tiempo, como servían en casas, como sirvientas, y entonces cuando terminaba el periodo de trabajo, pues entonces podían conseguir un dinero para pagar su dote. Y si la familia tenía la posibilidad de pagar una dote antes, pues las casaban antes.
Señor mío, yo os tengo como señor y como marido. Os hago saber, señor, que el día que recibí vuestra carta le di de aquello que vos me enviasteis. Se lo di en la escudilla y fue como rabioso por la casa él. Y el gato, cuando hubo lamido la escudilla, iba como rabioso por la casa. Y decía si era veneno lo que le había dado. Y muy deprisa llamaron al médico y a Pere Monner. Y dijo al médico que era flema, que las acelgas no eran buenas. Antes en toda mi vida no había temblado tanto. Me iba el corazón como aquella que colgaron y le cortaron los puños. Exactamente no sabemos si Antonia le dio la pócima o no se la dio a su marido, pero ella da a entender en la carta que se la ha dado, que le ha dado muy poca cantidad, que no, porque esto se tiene que hacer con mucho cuidado y vigilando mucho. ¿Por qué? Porque hacía poco habían colgado en Barcelona a una especiera, o sea, una mujer que trabajaba con especies, precisamente. La habían colgado y ella había presenciado la ejecución. Y estaba como muy asustada por ello, y no creo que intentase matarle precisamente por el escarmiento de la pena de muerte que le podía caer encima, o porque no quiere realmente matarle, sino que intenta obedecer o seguir los pasos que le pide el amante para que el amante no la abandone. Como historiador me parece que la carta de Antonia es bastante inusual y tiene interés por varias razones. Primero, no es habitual que encontremos testimonios de mujeres de clases populares en el siglo XIV. Por otro, vemos que los analfabetos también usan la escritura. Y en tercer lugar, por su propio contenido, porque nos permite ver las relaciones amorosas que se producen en el siglo XIV fuera del matrimonio y cómo en algunas ocasiones esas relaciones desembocan en comportamientos delictivos de la pretensión de envenenar al marido para poderse quedar o casarse con el amante. Y así, señor, yo os prometo que atenderé a lo que os he prometido, pero querría hacerlo con cordura y estaría mejor si pasase unos días en cama. Y de aquello, señor, que os he contado sobre Marta, ha sido así y aún es. Si fuese de otra manera, ya os informaría. Os notifico, señor mío, que debe partir de tal manera que no volverá. Si Dios quiere, no volverá. Y de aquello, señor mío, que os he prometido, hermano mío, si vos queréis apresuraros, igual lo quiero yo, pero, dulce hermano, uno debe hacer estas cosas juiciosamente. Esta carta la llevan a casa de un judío que es sastre, que es el que debe hacer llegar la carta a Franceschi, que se encuentra en Puigcerdà. Esta carta es interrumpida por el marido y la va a llevar a casa de su socio, del socio capitalista que se llama Pere Monner, y la lleva a su casa para que le guarde esta carta, porque esta carta va a ser la carta incriminatoria a la hora de si tiene que demostrar alguna cosa. ¿Por qué cree Arnau Marquès que su mujer la ha querido envenenar? Porque sus amigos, empezando por el socio, le dicen que su mujer tiene un amante. Le da un papel con un producto que es arsénico y tú envenenas a tu hija, que no la has educado bien. Él le dice que sí al yerno, que la va a matar, pero llega a su casa como muy compungido y es muy interesante la escena que se produce en su casa. Se pone enseguida a trabajar al torno, porque es alfarero, con su ayudante y llorando. Y su ayudante dice: ¿qué os pasa, maestro? Pues que mi yerno me pide que envenene a mi hija. ¿Cómo voy a matar a mi hija, a mi perla? O sea,
Se ve un amor paternal muy interesante en este proceso. ¿Quién lanza esta denuncia? Si no ha sido el padre ni ha sido el marido, pues ha sido el boticario que ha vendido el arsénico a Arnau Marquès. Otra cosa, señor mío, no tengo para deciros sino que os esforcéis bien, que yo no puedo esforzarme hasta que no os vea vos, y me maravillo mucho que no venga aquí por el buen amor que me tenéis. Os saludan mucho mi señora madre y Marta. Yo pienso que Antonia era una pobre chica que la colocan en casa de un hombre mayor, un hombre que muchas veces no está en casa, y además en el proceso nos explican que ella no atendía a las tareas domésticas, por lo tanto tenía mucho tiempo libre. En los retablos medievales, por ejemplo, vemos a muchas mujeres en las ventanas. Esto era muy mal visto, que las mujeres estuvieran, entre comillas, perdiendo el tiempo, quería decir que eran mujeres ociosas. Y a mí me parece que a Antonia le faltaba algo en su vida y tener contacto con otras personas. Pienso que pasaba mucho tiempo sola. Salud y buen amor de Antonia, esposa vuestra mientras plazca a Dios. Escrita de parte de Antonia. En ningún documento aparece que se vuelvan a ver Franceschi y Antonia, no nos aparece en ninguna parte. Su padre se la lleva a su casa y no vuelve con su marido. María Casares fue la trágica contemporánea más aclamada en Francia, a la altura de Sarah Bernhardt. De hecho, decían los críticos que era la digna y única sucesora de Sarah Bernhardt. La diosa del gesto y de la palabra, y siempre valoraron tanto su talento como su inteligencia. Qui s'écrivait plusieurs fois par jour, des fois. Matin, midi et 2 fois le soir. On a fait des fleurs. Youhou! Je suis les premières. Je pense qu'ils s'écrivaient parce qu'ils se manquaient. Ils étaient en manque de l'autre et ils devaient toujours... Ils se racontent absolument tout, leur vie, dès qu'ils ne sont pas ensemble. Ils étaient vraiment pareils. Ils aimaient la vie. Ils se sont rencontrés le 6 juin 1944. Ils s'étaient entrevus, il la ramène sur sa bicyclette, sur le guidon de sa bicyclette. Et puis, ils ont commencé une histoire d'amour magnifique. Et puis, le 6 juin 1948, ils se croisent boulevard Saint-Germain. Et ils sont repartis, et ça a duré jusqu'à la mort de papa.
Acabo de recibir una carta muy dulce, que llega justo a tiempo. Desde ayer tu viva dejó lugar a un maniquí de cera que anda. El cansancio, desde mi llegada a Avignon, dormí unas 4 horas cada noche. La relajación de los nervios y una tristeza indescriptible me convierten en momia. Sin embargo, hice lo que debía. Y ayer por la tarde dejé allí a mis queridos camaradas para visitar una abadía, Frigolet, creo, situada en un lugar difícil de abandonar. En el año en el que se escribe esta carta, es más, en el momento exacto de esta carta, se ve cómo estamos en un año crucial en la vida teatral, en la carrera profesional de María Casares. Esta carta está escrita en el Hotel d'Angleterre, en Avignon, ciudad a la que ella llega el 14 de julio para proceder a los ensayos de Macbeth, de Shakespeare, que será el montaje que se va a estrenar en Avignon en el 54, primera de sus colaboraciones con el Teatro Nacional Popular de Jean Vilar. Al día siguiente del estreno de Macbeth en Avignon, ella se va al campo, se va a la abadía de Frigolet, cerca de Avignon, para descansar, para recargar energía. María Casares es una mujer a la que le cuestan las relaciones sociales y necesita esa conexión con la naturaleza. Primero se va a Frigolet y al día siguiente le escribe a Camille esta carta. Ce que ça raconte, cette correspondance, c'est colossal. Elle a une façon très sensuelle d'écrire. Et donc, vous avez bien sûr l'amour, il y a le théâtre, il y a les voyages, il y a toute une vie. La calidad literaria de las cartas de María Casares es excelente y sus cartas no desmerecen para nada las de su correspondiente, Albert Camus, premio Nobel de Literatura. Claro. En recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde. Sé que te gustaría que te contara con detalle la pesadilla que vivimos. Aún no puedo hacerlo. El sábado vuelve a empezar y hasta entonces prefiero olvidarlo. Es de creer que fue realmente una pesadilla y que la representación de la que formé parte el martes no existió más que en la imaginación de los que la llevaron a cabo. Ahora conozco el milagro de Avignon. Me dejó en el corazón, sí, una melancolía tan profunda y tan apagada que me parece imposible borrarla. Le plus important dans cette lettre-là, c'est la catastrophe qui s'est passée au Festival d'Avignon. Ils sont presque tous morts. Vilar savait jamais de son texte, déjà d'une. Ensuite, Maurice Jarre, qui faisait la musique, a pris un projecteur sur la tête, il était à l'hôpital. Il y a une femme qui a pris un machiniste sur elle. Et on l'a portée sur scène, elle ne pouvait plus marcher. Elle dit c'est cauchemardesque. Esta actriz que tenía un grado de autoexigencia tan grande y de perfeccionamiento tal, a un nivel muy profundo, este montaje, el estreno, la dejó exhausta, pero una vez más la crítica francesa se rindió a sus pies y valoró el genio dramático que demostró con su personaje Lady Macbeth. Shakespeare era un autor de sus preferencias, total por la forma de escribir, por la poesía, por el contenido existencial y vitalista que había en sus textos. Yo digo que actuaba como si se fuera a morir mañana. Yo encuentro que en el teatro es vivir multiplicado por 10 o por 100.
Pero no se puede separar la vida del teatro. El teatro lo que hace es que se vive mucho más rápidamente y muchas más cosas. Pero bueno, estás ahí. Y es contigo siempre con quien me desahogo. Siempre eres tú el que me libera de la amargura. Cómo te echo de menos, amor mío. Y en esta hermosa tierra, cuya grandeza está en peligro, las cigarras cantan nuestro amor en su verdadera medida. Y no puedo ver un olivo, una colina, no conocía la belleza de las colinas antes. Un ciprés, una higuera o una noche provenzal, sin sentir pena. Y es que la nobleza, la ternura y la sensualidad me conducen a ti sin cesar. Y como ya sabes, en esta tierra la nobleza, la ternura y la sensualidad están por todas partes. En las cartas vemos un amor lleno de pasión, de deseo, pero también de amistad, también de mutua confianza, de mucha admiración, también de problemas y de celos, ¿no? Pero son unas cartas en las que se ve una gran armonía vital. Maria, elle n'a jamais nié rien de la vie de mon père. Comme papa n'a jamais rien nié. C'est là que c'est du cristal pur. Ils ne se mentent pas entre eux, ils ne se mentent pas à eux-mêmes. À la mort de maman, j'ai rencontré Maria et on s'est très bien entendu tout de suite. Et je ne veux pas choquer personne, hein. Ma mère aimait beaucoup Maria. Et je pense que maman savait très bien que mon père, il n'aurait pas tenu comme il a tenu sans Maria. Et en 92, elle me téléphone et elle me dit, écoute, ça t'embête si je vends les lettres de ton père? Et le lendemain matin, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, si ça t'ennuie pas, moi je vais les faire expertiser pour pas te voler. Et donc on a fait expertiser et je les ai achetés. Fue icono, musa activa, porque tenía de todo menos un ser pasivo, creadora, constructora de pensamiento para la vanguardia del momento, por una parte, sobre todo del existencialismo francés, pero también fue un claro referente, un icono en el que proyectar la República Española, también por la condición de ser hija de quien era, de Casares Quiroga. Su padre, desde muy temprana edad, le inculca el gusto por la poesía y María de niña recitaba desde muy temprana edad los poemas de las preferencias paternas. También su madre era una admiradora del hecho teatral. Ella misma reconoce que si es actriz es por su madre. María Casares era una mujer fundamentalmente libre, con una gran fuerza vital y al mismo tiempo hipersensible, como muchas actrices, ¿no? Que tienen esta doble, parte de ser mujeres de una gran fuerza y de una gran sensibilidad. Cuando estés cerca de mí, cuando me sienta firme sobre mis piernas ante ti, podré sacudir sin temor las alucinaciones de las que fuimos víctimas.
Por el momento tengo miedo de mi fragilidad. Espero que Catherine esté restablecida del todo. Y hago votos porque en la tranquilidad vuelvas a estar bien de corazón y de espíritu. Que las amapolas te ayuden. En esta correspondencia, las cartas aparecen como una prolongación del cuerpo amado. Las cartas se besan, las cartas se estrujan, se leen en voz alta también, ¿no? Es una manera, digamos, de convocar al ser amado a través de la materialidad de la carta cuando él o ella no está presente. Mon bel amour. Perdona esta carta algo desilvanada. Estoy agotada y hace mucho calor. Considérala al menos como la señal de una pasión siempre renaciente. Je t'aime. Je t'aime et je t'embrasse. Éperdument. Comme je t'aime.